Muy buenos días, muchos saludos a todos. Estamos nuevamente compartiendo con todos ustedes en este espacio y en esta mañana. Y vamos a continuar con un tema, tal vez sea la continuación del tema anterior que vimos. Hoy vamos a hablar sobre el alimento reptil o el alimento de la Nahash. Y también vamos a sacar conclusiones de todo esto, de los libros y los escritos que nos dan también las evidencias de todo lo que sucedió y pues queremos comentar. También ahí vamos a tener una respuesta de lo que nos está aconteciendo en este mundo y cuáles son los verdaderos sentimientos que nosotros tenemos y los que son de la naturaleza de nuestro origen, si podemos decir así. Ok, el tema de hoy es el alimento reptil. Bien, vemos que la serpiente, la Nahash, esta especie de reptil o de reptiliano, está en el paraíso, está en el jardín del Edén, está en el Gan Eden. Y nos dice ahí el texto que engaña, pero vimos también que se traduce la Nahash o la serpiente como un sabio y era el más sabio de todos los animales. Y dijimos que en el texto no nos dice si es bueno o malo, solamente tenemos las interpretaciones de que nos dicen que es en realidad la Nahash. Pero vamos a ver que no solamente había una Nahash, una sola serpiente, sino esto ya se trata de una raza, de un estirpe. Quiere decir que puede haber varias, muchas, no solamente una. Pero aquí nos está describiendo una, pero no nos especifica cuántas más hay. Pero tomando este texto nosotros vamos a ver que la serpiente se le maldice. Dice, maldita serás. Y vemos que la maldición en realidad es una palabra muy dura. Es más que un castigo, prácticamente es algo o un estilo de vida muy bajo, un estilo de vida muy decadente. Una maldición es vivir todo el tiempo bajo un sistema caído, en donde el sufrimiento y el dolor son donde predominan. Eso es lo que causa una maldición. A la serpiente y a la mujer se le maldice. Bien, pero en esta maldición hay algo curioso, que dice, sobre tu pecho caminarás o andarás y comerás el polvo de la tierra todos los días de tu vida. Y esto es interesante. Y ahí vemos el alimento de la serpiente, el alimento de la Nahash. Podemos decir bien, come polvo, come tierra. Y es lo primero que se nos viene a la mente. Pero vamos a ir un poco más allá. Polvo comerás. Si nosotros nos vamos a los textos de Génesis y de Bereshit, vamos a ver que en Génesis 2.7 nos dice, en Bereshit 2.7, nos dice que el Adán fue formado del polvo de la tierra, pero ahí dice del polvo de Adamá. Adamá, como hemos hablado, se supone que es un nivel un poquito más, una dimensión más alta que esta, ¿no? Pero por causa del castigo, de la corrupción y de la muerte, descendió nuevamente. Entonces, dice que Adán es hecho del polvo de la tierra. La esencia de Adamá es oro, zafiro, piedras preciosas, o sea, vemos que es una característica diferente a lo que vemos en este mundo, es brillante, luminiscente, de diferentes formas y diferentes esencias. Es lo que encontramos nosotros en Adamá. Por eso el árbol de la vida, el Etz Haim, no solamente se trataba de un árbol, sino de una esencia que emanaba hacia todo
el paraíso y regaba y alimentaba a los seres que estaban ahí. Entonces, este es el polvo de Adama, es un polvo de oro, zafiro y piedras preciosas. Es una esencia completamente diferente, una esencia completamente distinta. Entonces, el Adán de Génesis 2.7 vemos que es hecho o formado o vamos a decir modificado del polvo de Adama. Es hecho del polvo de oro, zafiro y piedras preciosas de Adama. Entonces vemos que la esencia de Adán era una esencia un poco más sublime que la que nosotros tenemos. Un cuerpo y una forma totalmente distinta, resplandeciente, luminiscente por dentro y por fuera. Y esa es la característica de Adama y ese es el polvo de Adama. Decir que es ser hecho del polvo de Adama es una esencia completamente distinta, resplandeciente. Entonces, a la serpiente, a la Nahash, se le dice comerás el polvo de Adama. Entonces, nosotros vamos a ver que en el texto no nos dice de qué polvo va a comer la serpiente. Pero tenemos nosotros una palabra aramea que encontramos en el libro de Enoc. Una palabra donde los hijos de Elohim y las hijas de los Adán, o de los hombres como le traducen, se mezclaron y les nacieron, dice, en la tierra. Hombres de renombre, o poderosos, o gigantes, y gigantes. Vemos que ahí la palabra tierra se dice Madara. Madara se le traduce tierra, se le traduce también polvo, se le traduce algo que está en el centro o algo que está adentro, como un escondite, como una madriguera, como una cueva. Es como se traduce Madara. Entonces vemos ahí que Madara significa esto, tierra, polvo y también paraíso. Entonces vemos que este desarrollo del polvo es justamente del paraíso. Entonces a la serpiente, a la Nahash, se le dice comerás del polvo de Madara, del paraíso, de la tierra o de dentro de la tierra. Entonces esto hace referencia al paraíso, al Gan Edén. Entonces la serpiente come el polvo de Adama. ¿Y quién está hecho del polvo de Adama? Los Adam, o lo que le traducen el hombre o la humanidad. Hemos conversado también en temas anteriores que nosotros, nuestro cuerpo también está constituida de materiales como el polvo de las estrellas, como se ha denominado, inclusive el agua contiene el polvo de las estrellas en sus componentes, también como nosotros. Entonces vemos que tenemos una esencia y somos constituidos de un polvo que no es solamente de tierra. Y vemos que a la Nahash, a la serpiente, se le manda o se le maldice para que coma del polvo del paraíso, de los seres que habitan en el paraíso. Y es una de las causas por lo que fueron expulsados Adán y Eva y porque tuvieron que salir de ese lugar. Eso es lo que nosotros podemos encontrar en la Torá o en la Biblia, en esos textos. Pero nosotros también tenemos el libro de Enoch en donde nos habla hemos tomado ahí estos textos, ¿no? De donde nos habla que las hijas de los hombres o los hijos de Dios o de Elohim se mezclaron con las hijas de los hombres. Y les nacieron gigantes, dice que les nacieron Nefilim y les nacieron Giborim, hombres poderosos. Pero dice que ellos tenían una característica distinta al mezclarse, dice, una esencia sublime.
digamos, como dioses, al mezclarse con los Adán o con las hijas de los hombres que ya habían sido expulsados del paraíso y tenían un nivel mucho más inferior, como la humanidad actual como nos encontramos. Entonces, al mezclarse dice que les nacieron híbridos, les nacieron mezclados. Y estos medían, dice, 3000 codos de altura. O sea, eran unos seres gigantes, enormes, y se empezaron ellos a poblar también este planeta. Esto es interesante porque vemos hacia dónde va la simiente de la Nahash o la simiente de la serpiente. Al nacer los Nefilim, los gigantes, o los Giborim, y los Giborim, los poderosos, nacen con la esencia y con la semilla de la Nahash, de la serpiente, porque dice que estos gigantes y estos poderosos, dice que se multiplicaron y empezaron a devorar, empezaron a comer a los humanos o a los Adán que estaban en ese tiempo, y empezaron a beber su sangre. Entonces vemos que era una corrupción tan grande, y nuevamente se repite la maldición que se le dio a la serpiente: comerás el polvo de Adamá, comerás el polvo del paraíso. Y vemos ya en estos textos en el libro de Enoch, en donde los gigantes y los Nefilim, los gigantes y los poderosos, empezaron a devorar a los humanos o a los Adán. Tenían estos seres una altura, dice, de 3000 codos, o sea, son enormes, son gigantes, y bebían su sangre. Entonces nuevamente continúa esto. Los seres que estaban en ese tiempo, como nos relata en la escritura, los Adán, los Anashim, diferentes especies, pues eran alimento de los Nefilim, eran alimento de la serpiente o de la Nahash, y eran alimento de los poderosos, de los Geburim. Eran ya una mezcla entre dioses y humanos. Eran algo como semidioses. Unos tenían mitad una procedencia humana y la mitad procedencia celestial o de los dioses. Era ya una mezcla. Otros tenían dos partes de Dios, una parte de humano, y ahí vemos cómo van a ser las categorías y los diferentes reinados, porque todo esto era por reinos. Y vemos que estos gigantes se rebelan y empiezan a devorar a todo lo que estaba existiendo en ese entonces. También tenemos el libro de los gigantes, que se encontró en las cuevas del Qumran. Y en el libro de los gigantes también nos relata esta situación similar, que empezaron a comer y empezaron a beber sangre. Y aparte de eso, dice que bajaron del segundo cielo y del tercer cielo. Bajaron despojándose de su esencia, de su vestidura sublime. Descendieron y tomaron, dice, a las hijas de los hombres, y también tomaron a los animales. Entonces dice que se unieron con las hijas de los Adán o las hijas de los hombres, y también se unieron con los animales, y les nacieron híbridos, les nacieron los Nefilim, los gigantes, pero también les nacieron los monstruos. Y una palabra que podemos ver para monstruo es Taninim, lo que se traduce dragones. Entonces dice que se crearon Nefilim, gigantes, y se crearon monstruos, Taninim, lo que también habíamos hablado en el video anterior, que son los dragones o los draconianos. Vemos que hay nuevas especies y que también empiezan a comer a las personas, a alimentarse de las personas y a beber su sangre. Entonces,
el alimento de las najas, el alimento de los nefilim, de los gigantes, y el alimento de los monstruos, de los taninim, eran las personas, porque contenían en su ser y en su esencia una vitalidad que estaba en su cuerpo y estaba en su sangre, una semilla original. Y eso es lo que les permitía alimentarse y por prolongar sus años y su vida. Vemos luego que hay una batalla y hay una pelea entre el superior y el inferior. Hay una pelea por el dominio de todo. No querían ser solamente dueños de lo superior, sino querían ser dueños de lo superior y de lo inferior. Querían ser dueños de absolutamente todo. Y hubo una lucha y hubo un conflicto, y nosotros ahí vemos que viene el diluvio, porque querían destruir todo aquello que estaba en el inferior para que el superior solamente pueda dominar todo. Entonces se abren las puertas, se abren las ventanas de los cielos, se abren los abismos, y dice que empieza a salir agua por todos lados. Pero no solamente salió agua, dice que salió también fuego. Empezó a llover fuego y agua. Y en la actualidad, si nosotros vemos las placas de la tierra, si nosotros vemos el suelo, encontraron una capa de ceniza muy gruesa que tiene la misma antigüedad del diluvio. Y es extraño, dice que haya sucedido que encuentren fósiles de seres, ¿no?, en ese tiempo del diluvio, y también encuentran una capa de ceniza gruesa. Entonces vemos que hubo agua y hubo fuego, y todo este lugar, este planeta prácticamente quedó inundado y quedó incendiado. Y supuestamente toda esta generación muere, todos estos seres mueren, y el planeta nuevamente es poblado por Noé, que se conoce también como Atrahasis, y con sus hijos nuevamente empiezan a poblar este planeta. Vamos a ver que hay un cambio desde antes del diluvio y después del diluvio. Antes del diluvio había un reinado en este planeta y en esta esfera de casi aproximadamente 31.000 años. Las personas o los seres reinaban 40.000 años, 30.000 años, 20.000 años, 18.000 años, y es un promedio más o menos de 31.000 años que era el reinado en este planeta. Luego, después del diluvio, vamos a ver que el reinado es de 40 años, de 20 años, de 10 años. O sea, hay un cambio radical antes del diluvio y después del diluvio. Ahora, ¿qué pasó con los gigantes? Se supone que todos fueron exterminados cuando ocurrió el diluvio. Y nace una nueva generación que empieza a poblar este planeta. Y es algo también que nosotros tenemos que hablar, es de que Noé, en libros y en textos antiguos, nos dicen que era un ser resplandeciente, que inclusive su padre dice, bueno, Noé es uno de nosotros, o es uno de los dioses, es uno de ellos. O sea, ni su padre sabía quién era Noé, porque dice que él destellaba luz, reflejaba mucha luz y era diferente a la especie que se encontraba ahí. Entonces, inclusive sus padres no sabían si era un Adam, si era un Anashim, un habitante de ese tiempo, o era uno de estos vigilantes, o era descendencia de estos ángeles o seres luminiscentes que vinieron
dice de los segundos y terceros cielos. Entonces vemos que la característica de Noé es diferente. Entonces, ¿cuál es la descendencia después del diluvio que aparece en este lugar? Pues ya viene a ser prácticamente la semilla de Noé, que es totalmente diferente. Pero se acortan los años. Los gigantes ya no están, se supone que son exterminados, ya no se alimentan de la sangre ni de las personas, ni de los Adán de ese tiempo. Pero también nosotros encontramos relatos que gigantes se escondieron en el techo y en el arca, en partes del arca, en donde dice, bueno, su cama era casi de 3 metros, de más de 3 metros, el lugar donde se acostaban, y llegaron escondidos y no fueron destruidos. Ok. El alimento de la Nahash es el polvo. El alimento de los Nefilim, de los gigantes, es la carne y la sangre. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? La manera como actualmente estas esencias se alimentan es a través de la vitalidad que nosotros emanamos. Mientras nosotros tengamos dolor, tristeza, ira, nosotros empezamos a emanar todos estos sentimientos y esas sensaciones. Y ellos empiezan a alimentar, estos seres, se empiezan a alimentar de lo que nosotros empezamos a emanar, de lo que nosotros empezamos a dar, de lo que nosotros empezamos a fluir. Dolor, tristeza, sufrimiento, ira. Eso emanamos constantemente cuando estamos en esas condiciones emocionales. Y pues ellos nos están absorbiendo, nos están absorbiendo y nos están absorbiendo. Como dijimos antes, nosotros tenemos la cualidad de regenerarnos nuevamente. Si estamos cansados, pues luego descansamos y nos recuperamos, comemos, nos llenamos de vitamina, de energía y nos recuperamos, continuamos la labor. Entonces tenemos esa cualidad. Entonces por eso actualmente pues no nos devoran, no nos comen. Aunque hay lugares donde sí se mencionan que han sido encontrados estos seres, pues nosotros vamos a ver que actualmente somos absorbidos y es la manera como nos utilizan actualmente a nosotros. ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Cuál es nuestra característica original? Pues es el desarrollo continuo, el crecimiento continuo, unir, como dijimos, Malhut con Keter y Ratzon, unir todo lo que está separado, el inferior y el superior, tiene que estar nuevamente unido. Y actualmente no se ve eso, se ve todo separado y se ve todo dividido. Decimos, bueno, tenemos la Sefirot y tenemos los chakras, está la cabeza, el Keter, la Jochumá y Binah, los hemisferios del cerebro, la sabiduría y la inteligencia. Vemos que están unidos por canales que dijimos que se llaman Tzinorot, son canales de luz o tubos de luz por donde van a la conexión la luz o la energía. Tenemos también hacia el Ratzon. Y pensamos que estamos fluyendo constantemente, pero no es así. No es así. Si esto estuviera fluyendo, esta esencia vital o la luz estuviera fluyendo constantemente por todas las sefirot o por todos los chakras de nuestro cuerpo, pues simplemente nuestra tarea sería ayudarnos unos a otros sin importar lo que seamos, lo que creamos, lo que hablemos o lo que enseñemos. Eso no importaría, la única necesidad sería ayudarnos a salir de este sistema en donde nos están absorbiendo, en donde nos están chuzando, como se dice, nos están pinchando, nos están empujando para que nosotros nos descontrolemos y empecemos a emanar una esencia que no es nuestra. Se sembró la semilla, como dijimos en el video anterior, de la enemistad. Y la enemistad causa conflicto, causa choque. Y esto produce aflicción, dolor y sufrimiento. Y es lo que empezamos a emanar.
Entonces nos tenemos que unir para dejar estos parásitos que nos están absorbiendo. Dijimos, bien, ¿cómo nos eliminamos de estos parásitos que nos absorben? Si yo estoy triste, afligido, deprimido, es porque algo me está absorbiendo mi vitalidad. Es un parásito que está ahí. Puede ser una nahash, una serpiente, puede ser un nefil, un gigante, puede ser un tanín, puede ser un dragón, puede ser cualquiera de estas esencias que aún están absorbiéndonos, que pusieron un velo sobre nuestros ojos para no poder mirar. Y lo que nosotros necesitamos es quitarnos ese velo de los ojos para mirar más allá de lo que miramos físicamente y podemos ver en realidad que estas esencias se mueven en este lugar, se mueven en este planeta y están aquí, pero no los vemos. Y por eso, como no los vemos, tenemos una desventaja porque ellos nos pueden manipular, tanto en la mente como en el corazón. Por eso vemos las luchas, las peleas y las enemistades es justamente una influencia de los Nefilim, de los Taninim, de los gigantes, de los dragones, de las Nahash, la serpiente. Es una influencia que ellos están haciendo sobre la persona para que exista este conflicto y empecemos a emanar el dolor, el sufrimiento y la tristeza, la ira, y ellos se empiecen a alimentar. Entonces nosotros no somos alimento de nadie. Nosotros emanamos una esencia para ayudarnos los demás, pero nos encontramos con este problema. Un parásito o parásitos que nos están absorbiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para dejar o liberarnos de estos parásitos? Pues es algo muy sencillo. Solamente tenemos que empezar a hacer lo contrario. Si yo estoy triste, si estoy afligido, si estoy deprimido, pues tengo que empezar a trabajar en lo contrario. Tengo que buscar la paz, como vemos, el shalom, el ahavá, el amor. Tenemos que empezar a encontrar en nosotros mismos esta esencia para empezarla a emanar y a fluir. Así estos parásitos que están pegados, que están unidos, adheridos a nosotros, absorbiéndonos, pues se van a separar y ya no van a ser parte de nuestra vida. Entonces, separarse del alimento de la Nahash y dejar de ser un alimento de la Nahash, pues en realidad es sencillo. El problema es luchar con nosotros mismos, con nuestro ego, porque dicen, bueno, yo no veo nada. No se trata de ver, simplemente se trata de hacer lo contrario al dolor, a la tristeza. Eso es todo. Pero dice, bueno, yo no puedo hacer, no avanzo, necesitamos ayuda. Entonces por eso nosotros nos estamos impulsando para emanar, como hemos hablado. Recibimos la luz, nos llenamos. Cuando nos llenamos, la cáscara se rompe, sale la luz hacia nuestro exterior, como el aura o gila, como hemos hablado, de diferentes esencias y colores, y luego esto se dispara y se proyecta hacia todos los mundos, universos y personas, como dijimos, como hilos luminiscentes que nos conectan unos a otros. Dijimos que son Hutim, nos unen y empezamos a emanarnos la luz de la esencia original. Pero esto igualmente no sucede con todos, tenemos un bloqueo, porque cuando nosotros recibimos la luz, queremos para nosotros mismos y no la queremos dar, no la queremos compartir, y llegamos a llenarnos tanto que explotamos, y ahí es lo que viene el desarrollo del ego. Yo sé más, ellos saben menos. Entonces eso es desarrollo del ego. Ellos están mal y yo estoy bien. Entonces los que adoran a las imágenes están mal y yo estoy bien porque tengo la verdad. Eso es desarrollo del ego y eso es causar aflicción, dolor y tristeza. Y nosotros no estamos acá para producir esto. Estamos bien para revelar todas las cosas que nos taparon, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Y pues esa es una de las situaciones que nosotros tenemos que empezar a controlar. Nuestro ser. Tener el control de nuestro ser es dejar de ser manipulados y dejar de ser alimento de los demás. Nosotros encontramos también en la Biblia, encontramos en la Torá. Estamos dando estos textos para que ustedes miren que está inclusive escrito en la antigüedad, en la historia, en los libros antiguos, en los libros del Qumran. Están escritas estas cosas que lamentablemente no nos dan a conocer.
solamente es de espiritualidad, luz, pero hay algo que en realidad nos está molestando. Necesitamos nosotros despertar y descubrirnos a nosotros mismos para ver una realidad y ver la raíz de estas cosas para empezar a sacarnos todo aquello que nos está molestando. Entonces muchas veces tratamos de ayudarnos acá, nos ponemos bálsamo, nos blanqueamos por afuera, pero por adentro estamos hechos pedazos. Entonces necesitamos restaurar primero desde adentro hacia afuera para que nosotros podamos ver lo que realmente podemos hacer. Entonces por eso tomamos estos textos y referencias para que podamos ver que todo esto es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Vemos en el libro de Levítico, Vaikra 19:19, donde hay una prohibición de mezcla de animales. Dice, no se mezclarán las especies de animales. Ahí nos habla, dice, de las vacas. En realidad dice la behemá. Behemá es una especie. Puede entrar en la categoría de animal, pero no, en realidad no tiene que ver con animales, sino con algo mucho más allá, que estaremos también conversando. Entonces dice, no habrá una mezcla o un cruce de animales, y tampoco se mezclarán las semillas, viene a ser la ley del Calaim, que quiere decir la mezcla. No se pueden mezclar. ¿Por qué hay esta prohibición? ¿Por qué se prohíbe una mezcla de especies y de semillas? Porque antes ya aconteció que desde el segundo y tercer cielo bajaron los seres, los vigilantes, los ángeles, como se llaman, y se unieron a las hijas de los hombres y los animales, y lo que sucedió allí es que vinieron a ser híbridos gigantes de más de 3.000 metros de altura, y también monstruos o taninín, o lo que también conocemos como los draconianos, que se empezaban a alimentar de la sangre y de la carne de las personas. Entonces por eso hay esta prohibición de la mezcla. Pero esta prohibición es de una zera. Esto dice, zera es semilla. La prohibición de está prohibido mezclar la semilla, la simiente o el ADN. Prohibido mezclar y cruzar el ADN con diferentes especies para producir algo mejor que a la final va a terminar revelándose, como los Nefilim y los Taninim se rebelaron y querían también el dominio de este planeta, y luego fueron exterminados con fuego y con agua. Entonces esa ley no solamente es para las mezclas de semillas actualmente, o no se trata solamente para la mezcla, como acá hay una mezcla de frutas. Se mezcla una semilla de una fruta con otra fruta y se produce una diferente. O la naranja, ¿no? Que actualmente se la modifica para que salgan sin pepas. Entonces, no se trata tanto de esto, de esta mezcla. Lo que se trata es de una mezcla de seres, del ADN, una mezcla en donde se produzca una raza superior que empiece a dominar y exterminar a los demás. Esa es la prohibición que en realidad nos habla, porque lamentablemente esto se hizo en la antigüedad. Y como dijimos, se nos ha tapado, se nos ha velado todo para que no veamos la realidad. Nosotros somos dueños de nuestra esencia original y es lo que nosotros queremos despertar. Si dices bien, nosotros ya estamos despertando, estamos en la verdad, estamos conociendo, estamos despertando, pero despertar a la esencia original es tener el control de nuestro ser y empezar a hacer las cosas realidad. Como el maestro vemos, dice, le traían enfermos. ¿Y qué sucedía? Le decía, ¿quieres ser sano? Decía sí, quiero ser sano. Eres sano. Muchas veces no se hacía milagros, o él no hacía milagros, solamente decía, ¿quieres? Sí quiero. Entonces estás sano. La misma persona producía la sanidad. Y eso es lo que no nos damos cuenta. A veces buscamos personas que nos sanen, que nos ayuden, o campañas de sanidad, y la sanidad
la podemos lograr nosotros mismos. ¿Cómo? Solamente empezando a creer y a confiar de que nosotros tenemos una cualidad más grande para desarrollar todas estas cosas. Entonces decimos igual, no puedo, yo no puedo hacer esto. Eso es baja autoestima y tenemos que hacer lo contrario de la baja autoestima. Tenemos que empezar a superarnos y empezar a creer de que nosotros lo podemos hacer y esto va a ir despertando en nosotros y vamos a empezar a ayudar, vamos a dejar de ser alimento de los nefilim, de los gigantes y de los tanimim, de los monstruos, y vamos a empezarnos a ayudar entre unos y otros y al universo. Entonces, ¿qué es la Nahash? ¿Qué es la serpiente? ¿Qué son los reptiles que estaban en ese tiempo? ¿Eran buenos o eran malos? Si empezaban a devorarse, si empezaban a comer el polvo de los seres, de los adamos, de los hombres, de la humanidad, si empezaban a devorar su cuerpo y a absorber su sangre, entonces no creo que sean buenos. Y así estamos descubriendo cómo en realidad está este planeta y este sistema. Y estamos empezando a despertar y el velo que está en nuestros ojos y en nuestro ser se está abriendo y estamos conociendo la realidad y lo que somos en verdad. Bueno, les agradezco en esta mañana por haber compartido. Muchos saludos a todos los que se conectaron en esta mañana. Como dijimos, está al revés del teléfono, no puedo ver los comentarios, pero les agradezco a todos por la ayuda, por el apoyo que nos han dado, comentarios. Pues con mucho gusto estamos para responder dudas, preguntas. A los que están de acuerdo y en desacuerdo también son una gran ayuda, porque así nos podemos ver que nos necesitamos unos a otros. Les agradezco. Una buena mañana, un buen fin de semana. Estamos trabajando en varios proyectos, por eso no hemos podido transmitir continuamente. Estamos en el desarrollo estamos aprendiendo a usar ciertos programas que nos están ayudando también o que nos van a ayudar a futuro. Y pues estaremos grabando también de diferentes lugares turísticos de acá. Y estaremos conversando y mostrando la belleza que existe también en la naturaleza, que es algo que también nos anima, nos rehabilita y nos da una vitalidad. Entonces vamos a estar en ese lugar, estaremos explicando también qué es la vitalidad que nosotros necesitamos, la naturaleza y ese lugar que también nos alimenta y nos ayuda a sacar todas estas cáscaras y estos parásitos. Y lo mejor sería transmitir de esos lugares. Sería algo excelente. Eso estamos también haciéndolo. Vamos a hacerlo en un futuro. Esperemos hacerlo lo más pronto en lugares donde exista la señal. Y estaremos transmitiendo en vivo de esos lugares. A los que vieron en este momento, una buena mañana. A los que van a ver luego, igual. Muchos saludos a todos y estamos aquí para ayudarnos. No tenemos una religión ni una creencia. Queremos ver la realidad. Y queremos conocerla por nosotros mismos. La experiencia Nisayun. Chao.